necesidad de las gentes, de las personas. Así como en los días del Señor Jesucristo, Dios sigue obrando hoy. Amén. Así como en los días de los apóstoles, hoy Dios continúa respondiendo a la necesidad de las personas y de la gente. Continúa Dios teniendo recursos, teniendo ayuda, teniendo alguien para bendecir y ministrar nuestras vidas, para ayudarnos. Solo necesitamos nosotros buscar la ayuda, darle lugar a Dios. Amén. Reconocer. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo: bienaventurado el hombre, bienaventurado todo aquel que es pobre en espíritu. Entonces, cuando de repente nosotros nos queremos hacer fuerte en espíritu y tenemos cosas que no podemos vencer, ya no tendremos la 3 veces feliz, ya no nos sentiremos felices con lo que Dios nos ha dado, con que nosotros hemos conquistado. Entonces, cuando reconocemos delante del Señor y delante de los hombres que necesitamos que ese favor que habla Dios a través de su palabra, que va a impartir a través de su cuerpo, que es su iglesia, todos nosotros necesitamos los unos de los otros. Amén. Si fuese para cada uno vencer solo, entonces no había necesidad de que el Señor Jesucristo dijera: id y hacer discípulos, id y predicar el evangelio a toda criatura. No habría necesidad de que la Biblia dijese: orad unos por otros, someteos unos a otros, perdonaos unos a otros. Entonces, nuestra victoria está en que nosotros reconozcamos que de verdad necesitamos esa gracia y ese favor de Dios, pero que a veces también nosotros necesitamos que aquellas personas en donde nosotros nos congregamos, Dios ha puesto el recurso, Dios ha puesto la respuesta, Dios ha puesto ahí la bendición para que sea impartida sobre mi vida. Ay, silencio. Cuando nosotros entendemos esto, entonces su iglesia, su cuerpo, las personas, la gente son bendecidas. Así fue con el Señor Jesucristo. Cuando Él, en los días de su carne, después de que Él fue bautizado y que empezó a predicar, entonces la gente venía donde estaba Jesús y exponía su necesidad. Y eran sanados, la aflicción les era quitada. Entonces ellos reconocían: Señor, dependemos de ti. Amén. Dependemos de tu Espíritu. Amén. Necesitamos de una intervención tuya en nuestras vidas. Amén. Pero había también aquellos que decían o que pensaban: ¿qué puede enseñarnos que no tiene un seminario o que no estuvo en la cúpula de los sacerdotes y no recibían nada? Se volvían peor de lo que llegaban, se volvían enfurecidos y trataban de querer terminar con el Señor Jesucristo, buscaban ocasión para eso. Pero había los que llegaban: Señor, ten misericordia de mí. Es que había un ciego a la orilla del camino, y entonces este ciego clamó cuando oyó que venía y que era Jesús, dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y cuanto más él gritaba, más la gente le decía: cállate, mira si te va a dar importancia. Quién sabe decía esto, ¿no? Pero lo cierto es que él gritaba más aún, y Jesús se detuvo y mandó llamarlo. Y cuando llega dice: ¿qué quieres que te haga? Otras veces él dice: claro, era ciego, ¿no? ¿Qué podía querer él que se le hiciera? Sino recibir la vista. Nosotros tenemos que declarar lo que nosotros necesitamos, pero Dios sabe. ¿Y usted cree que Jesús no sabía que el ciego necesitaba recuperar la vista? Pero aquí nos deja una enseñanza de que él tuvo que confesarlo: Señor, que recupere la vista. Amén. Y Dios nos ha dado una boca y 2 oídos, y para que nosotros hablemos, pero para que también le escuchemos. Amén. Dios dice: el que hizo la boca no escuchará, el que hizo la boca no entenderá, el que hizo los oídos
no oirá. Fue Dios que hizo todo. Entonces, Él solo depende de que nosotros hablemos con Él, busquemos ayuda, reconozcamos lo que Dios nos ha dado en este tiempo, la bendición, el mover de Dios, la gracia y el favor del Señor. Por eso les dijimos que están aconteciendo muchas cosas, respuesta de sus oraciones, respuesta de la iglesia del Señor que clama a Dios día y noche para que se salven las almas, para que se sanen los enfermos, para que se restauren los matrimonios, para que perseveren los matrimonios en el pacto que hicieron delante de Dios y delante del juez primeramente, después delante de Dios. Hay personas que saben, hermanos, que todavía no lo hicieron, ese compromiso delante del juez y delante de Dios, pero tienen el compromiso uno con el otro de serle fiel, de que esa es su esposa, de que ese es su marido, y el pacto está en el corazón. Luego en los papeles se confirma esto, y luego delante de Dios se afirma la bendición de Dios, que Dios le dijo a Adán y Eva: bendecid, multiplicados y llenad la tierra. Por eso algunos no quieren casarse, para no experimentar esta bendición de multiplicarse, ¿no? Es una broma. Pero lo que dijo a través de Abraham, Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. A los sacerdotes Dios les ordenó en Números capítulo 6, y bueno, después usted busca, no creo que es 6:24 o 6:14, es más o menos ahí, pero Dios dice: así bendecirás a los hijos de Israel, a los sacerdotes, les ordenó para bendecirlos. Y cuando Dios nos pone en un lugar, toda esa bendición, todo lo que Dios ha impartido va a venir sobre nuestras vidas. Amén. Dios es tremendo. Cuando Él nos lleva a un lugar allí, Él no solamente que quiere usarnos, que quiere que nosotros seamos de bendición, mas Él quiere añadir en nuestras vidas cosas aún mejores, trabajar en nuestro carácter, trabajar en nuestro ser, en todas las áreas de nuestras vidas. Y la manera más eficaz y continua de Dios trabajar es a través de los hermanos, de las personas, de la gente. Amén. Te pide el Espíritu Santo: quítame este odio. Él te va a quitar cuando tú comiences a practicar la palabra y a perdonar a aquellas personas que de repente no las puede perdonar. Entonces ahí es cuando se va a ir. No es que va a venir una mano y ¡chup! Se fue todo, se fue la ansiedad, el afán, se fue todo. Tú dices: Dios, quítame, y a través de las circunstancias vas confiando, vas creyendo en el Señor, y Él te va haciendo libre. Amén. Y el afán, la ansiedad viene cuando las cosas no llegan. Cuando uno dice: bueno, necesito, quiero, y no llega. Y entonces entra la ansiedad y el comenzar a atormentarse: ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿De dónde va a salir? Ahora las cosas están complicadas, se está diciendo que las puertas se están cerrando, y tantas otras cosas que se dicen, pero hay quienes están prometiendo. Ayer o anteayer, no sé cuándo, yo miraba una propaganda que decía: remedio gratis para los jubilados y los pensionistas, y le dio la tarjeta para poder levantar el remedio. Pero ¿sabe cuándo? Cuando esa persona llegue a ser presidente. No sé. Y así nosotros vemos, pero los hijos de Dios ya no somos esclavos del temor. Amén. Ya nosotros dependemos de Dios. Amén. Él Gloria a no Dios. dejará faltar. Amén. Hasta que los cielos se Gracias, abran y traigan aleluya. lluvia sobre mi vida, sobre mi Gloria casa, a Dios. sobre mi familia. ¡Aleluya! La vida y el aceite no descansará hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Amén. Eso significa que a veces tendremos no tanto, pero Dios es fiel. Y nosotros le seguimos creyendo. Entonces ahí es cuando Él va a tratar con nuestra ansiedad, nuestro afán. De repente nosotros lloramos delante de Dios: Señor, no tenemos. Y así. ¿Y qué comiste ayer? Y bueno, ayer me invitaron a un asado, Señor.
Y anteayer era unas almóndigas, Señor. Pero yo no tenía dinero en el bolsillo, yo no puedo hacerlo. Y entonces ahí Dios va trabajando en nosotros por la ansiedad, ¿no? Entonces cuando nosotros le creemos, le confiamos al Señor. Amén. Y experimentamos la provisión de Dios, que Dios ha puesto delante de nosotros. Nosotros somos curados, somos sanados. Amén. Usted sabe que Jesús andaba en medio de la gente y de repente algunos dice, cuando venga el Cristo, Él nos aclarará todas estas cosas. Eran los que decían, bueno, si Carl Luna viniera tranquila, sabría un gran mover de milagros. Guárdame, Señor. Y otros decían, pero el Cristo cuando venga, ¿hará mayores milagros que estos? El Señor hará mayores milagros cuando venga el Carluna de lo que ya le ha perdonado, de lo que ya le ha sanado, de lo que ha obrado en su corazón, de lo que está obrando en su familia. Es solo una comparación, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros necesitamos creerle al Señor. Amén. 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 Dios es fiel y que Aumenta dependemos la fe, los unos de los otros. Amén. Estuvimos el lunes y martes en Rivera en un retiro de pastores que tenemos todos los meses, que ha sido de mucha bendición para mí. No veo mucho, bueno, eso que usted ve ya es bastante. Y el primer día nosotros es un retiro no con conferencias o con... Tenemos horarios, pero de repente se deja más el Espíritu Santo obrar a través de los unos de los otros, porque no es un retiro de pastores, pero son pastores los que van. O sea, es un retiro de hombres, el hombre pastor, del padre, el hermano, el hijo, entonces así es como nos tratamos en ese lugar. Y el primer día es un día de oración, de orar. Aquel que quiere compartir algo para orar, bueno, vienen 2 o 3, ora por usted, le abrazan, y ahí entonces Dios le ministra. Amén. Y yo iba a llegar de tardecita, pero al final estaba Dios peleando conmigo para llevarme, para bendecirme temprano, y yo no quería, estaba un poco peleando con Dios. Me voy de tardecita para llegar allá, así me zafo de ese momento de la oración. Ya llego para la tarde cuando ya están para cocinar de nuevo, ¿no? Pero fui temprano, llegué desde el comienzo, 4:30 de la tarde, entonces oración, uno pasa, otro que pasa. Si usted quiere compartir lo que pide en oración, comparte, y si no, amén, oran por usted. Yo estaba ahí, digo, hoy quiero que Dios, quiero ser ministrado por los hermanos. Amén. Y había una silla para sentarse. Yo digo, no me voy a sentar ahí porque no quiero sé que alguien va a venir a orar por mí y no quiero que sea el que ore. Y ahí estaba, ¿no? Y digo, voy ahora, pasaba otro, hasta que fui. Y le dije a Dios, digo, voy a pasar, Señor, porque quiero que me renueves, que me fortalezcas en estas áreas. Y me senté ahí, no dije nada para los hermanos, ¿no? Entonces vinieron 3 pastores y comenzaron a orar por mí. Cada uno oró por una de las 3 cosas que yo había dicho a Dios. Amén, gloria. ¿Y quién cree que pasó para orar por mí? Justamente aquella persona que yo decía, me parece que no quiero que ore por mí. Y fue el que oró aún más todavía. Bueno, y como nosotros, lo que quiero ilustrar aquí es como uno a veces le quiere poner algún tipo de manera, de condición, de forma a Dios. Y como mismo así Dios es tan misericordioso y nos dice, bueno, amén, si no es de mi forma, no te voy a bendecir. Dios sigue insistiendo. Yo creo que tienen ángeles que uno se mira y él dice, anda, que tu bendición está ahí. Gloria a Dios. Dios ha ordenado ya, yo quiero depositar sobre ti lo que Dios ha enviado. Amén. Y uno dice, no, porque
Van a decir que siempre yo paso para orar. Van a decir que yo tengo problema con mi esposo, con mi esposa. Van a decir que yo estoy débil por causa de que no he orado y ayunado. Gloria a Dios. Y de verdad no he orado y ayunado mismo, pero no, nadie tiene que saber. Gloria a Dios. Gracias. Y Dios dice, vení, quiero bendecirte. Amén. Gloria. Quiero a Dios. obrar en tu vida. Sí, Señor. Quiero llenarte del Gracias Espíritu por tu Santo. amor, por tu paciencia. por tu Obrar, Gracias, Señor. abrirte las puertas de trabajo, Amén, bendecirte, traer amén. el fin de esa angustia, de esta aflicción. Amén. Gloria a Escuchaba Dios. una predicación al respecto del desierto y esta hermana decía que nosotros vamos a salir del desierto. Hay muchas personas que siempre están en el desierto. Le digo, en el desierto usted no puede sembrar, en el desierto no hay agua, en el desierto usted no va a fructificar nada. El desierto tiene que vomitarle a usted. Esto estoy diciendo yo. Lo que ella decía es que nosotros vamos a salir del desierto cuando el desierto no nos esté castigando, cuando ya no nos lastime, cuando ya no nos importa, cuando ya nos acostumbramos a estar ahí. Entonces, de ahí Dios dice, bueno, te saco. Amén. Gloria a Dios. Usted vio que el pueblo de Israel estaba en el desierto, pero una vez se quejaba porque no había agua, otra vez porque querían comer carne, otra vez porque no sé lo que pasaba, le apretaban los zapatos, otra vez porque la luz había venido muy cara, otra vez porque habían subido las cosas y seguían en el desierto. Pero cuando pararon, ya no escuchamos más ningún tipo de queja. Entonces Dios dice a Josué, levántate y ve, mi siervo Moisés ha muerto, levántate porque vas tú a pasar a este pueblo para entrar en la tierra prometida, salir del desierto, cruzar el Jordán y comenzar a poseer la tierra. Amén. Entonces cuando uno se acostumbra, dice, bueno, no tengo trabajo, no quiero trabajar más también. No, se acostumbra a descansar en Dios, a confiar, Dios va a obrar. Y a veces el desierto es ahí al lado nomás, ¿no? Duerme con nosotros, come en la mesa con nosotros. Y nosotros no nos cuesta soportar, acostumbrar. Rolando ya está pensando, va a hablar de mí, sí que ella debe estar diciendo, uno se acostumbra, y cuando el que duerme al lado no cambia mucho. Pero lo cierto es que es tiempo de que Dios está bendiciendo a su pueblo y a su iglesia. Vamos a leer la Biblia. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Capítulo 14 del Evangelio de San Lucas. Capítulo 14. Mientras usted busca ahí, yo le hablo del 15 para seguir un poquito más en todo aquello que Dios nos ha dado, lo que Dios ha preparado para nosotros en este tiempo. Y aquí nosotros vamos a ver, en el capítulo 15 tenemos la parábola del hijo pródigo, o sea, el que se había ido lejos, y luego volvió, y cuando volvió, el hijo mayor, que no había hecho nada, no había abandonado al padre, no había dejado de servirle al padre, pero se emocionó un poquito cuando el hijo menor volvió y entró a darle un abrazo, a decirle, Gloria, hermano, gloria. qué bien que te amo, que te quiero, que volviste, estabas muerto y ahora vives. Ese hermano entró allá adentro, ¿no es así que dice la Biblia en el capítulo 15 de San Lucas? No me digan que nadie ha leído esta historia. Sí, pero no dice eso. No, él se quedó afuera un poco resentido. Dios está bendiciendo esa familia. Mira, recién empezaron en la iglesia y ya Dios nos ha bendecido. Gloria a Dios. En la verdad es representación de eso el hijo pródigo cuando vuelve. Estaba hablando de la gente que se estaba salvando, porque ¿saben? Los
los que conocían la palabra de Dios, las promesas, las profecías, los mandamientos, los salmos, ellos estaban incómodos con las personas que venían, toda esa cantidad de testimonios que nosotros tenemos escritos en la Biblia de que Jesús sanó en Mateos, en Marcos, en Lucas y también en Juan. Esto les estaba molestando porque dice, ¿cómo Dios puede sanar a las personas pecadoras? ¿Y cómo puede ser este movimiento de Dios si la gente no va a las misas? No, en aquel tiempo no había misa, ¿no? A las sinagogas, si no lleva el cordero para sacrificar, para ser limpios de sus pecados. Ellos no estaban así haciendo un reclamo sin razón. Ellos tenían razón en lo que pensaban, pero Dios, que es soberano, tenía una mayor bendición para ese tiempo. Amén. Amén, que va más allá de lo que el hombre puede imaginar o pensar. ¿Cómo no iban a tener razón si a ellos se les ordenó que en la casa de Dios no podían principalmente, no podían llegar a gente sino a ofrecer sacrificio por sus pecados? Y no pasaban por el templo o por el lugar donde se presentaban las ofrendas por el pecado a Dios, sino que venían derecho al que decía ser hijo de Dios. Entonces, por eso ellos estaban así resistiendo. Entonces, este hijo mayor representaba a esa cúpula, a esa cantidad de gente que hallaba que la situación, que Dios que ese movimiento no era de Dios, porque estaba Dios bendiciendo o de alguna manera atendiendo la necesidad de la gente, de los pecadores, sin orden, algo que parecía que no tenía control. O sea, la multitud venía y entonces por eso ellos se habían resentido, mas nosotros vemos el amor de Dios también hacia ellos. Amén. Hacia los sacerdotes. Nosotros solo a veces lo peor que nos puede pasar a nosotros es envolvernos primero con la teología, con los métodos de estudio, sin antes conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Porque nosotros como hijos de Dios necesitamos leer la Biblia e ir entendiendo las Escrituras, porque Dios nos va a ir hablando. Amén. Y ahí es donde va a ir produciendo fe en nuestro corazón. Dios, si usted le produce fe, pero yo miro tantos seminarios, tantos predicadores, pero es mejor que usted escuche la voz del Espíritu Santo. Amén. A través de la palabra, no que esté a mal mirar, escuchar, saber, pero se queda todo acá en la mente. Y es solamente algo que teórico, más cuando nosotros vamos escuchándole al Señor, vamos hablando con Él, vamos leyendo la Biblia, vamos experimentando ese amor del Señor, entonces ahí es cuando nosotros vamos creciendo en la fe. Amén. Y Jesús habla de los fariseos, de los escribas. Una vez, yo quiero decir algo y siempre digo algunas cosas antes, ¿no? Y a veces me olvido de lo que quería decir. Así que algo que yo quise decir y no dije, usted quería saber, me pregunta después igual o puede preguntar ahora. Porque una vez estábamos hablando con un pastor amigo y él dice, tú eres un fariseo. Digo, mira, yo quiero ser un fariseo, porque los fariseos conocían toda la Biblia, los mandamientos, pero un fariseo convertido, nacido de nuevo. Amén. Porque la idea que se tiene que un fariseo es alguien, no sé, que toda persona que de repente no cree en lo que el otro cree ya es un fariseo, que toda persona que piensa de otra manera ya es un fariseo, y el fariseo no es más nada que un fariseo. Solo que Jesús dice fariseos hipócritas. O sea, hipócrita es aquel que aparenta ser una cosa y no lo es. Entonces, con Dios nosotros tenemos que ser hijos de Dios. Amén. 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 Conocer que conocemos a nuestro Padre y que conozcamos poco o mucho de la Biblia, pero sabemos que Dios está con nosotros. Amén.
que Dios es fiel y verdadero. Amén. Pero vemos el amor de Dios diciéndoles, ustedes son el hijo mayor, pero ustedes siempre están conmigo. Pueden tomar del cordero gordo que era el propio Señor Jesucristo, pero no querían a Jesús. Dice, no, tú nos estás robando la gente, tú nos estás dejando con vergüenza, porque tú estás predicando con autoridad, la gente te sigue. Nosotros solo estamos exigiendo que no maten, que no roben, que se apedrea la fornicaria y que se dé la carta de divorcio por causa que no se entienden. Entonces ellos estaban con esto y Jesús venía no solamente que sanaba, que curaba, sino que traía un poder de transformar las vidas. Amén. Con el evangelio del reino, con la presencia de Jesucristo, estaba la presencia del Espíritu Santo, estaba ungido con el Espíritu Santo y con poder. Amén. En aquellos días el Señor Jesús traía la presencia del Espíritu Santo. Gloria. Hoy el Espíritu Santo trae la presencia del Señor Jesucristo, donde nosotros estamos. Amén. Amén. Algunos creyeron por el grito que fue fuerte que el día 15, vamos a decir también. ¿Y qué de nosotros hoy? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? Amén. ¿Cuántas cosas Dios ha puesto delante de Gracias, nosotros? Señor. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios? Yo Amén. recuerdo que, ya estoy para leer, es la parábola. Hay una parábola aquí en el capítulo 14, ¿no? Sí. En el versículo, a ver si alguno puede estar interpretando lo que vamos a leer, ¿no? La gran cena o la cena que hay ahí, la cena no hay. ¿Qué dice? Parábola de la gran cena. Hablando de lo que nosotros necesitamos de conocerle a Dios, de acercarnos a Él, de experimentarlo y de que Él nos sabe. Cuando yo me convertí a los 28 años, casi 29, no leía mucho, o sea, no leía nada. Empezaba a leer y como que me cansaba la vista. Y yo pensaba, a veces uno piensa que no puede y puede. Dice, bueno, no me puede ocurrir algo peor, porque no voy a aguantar. Pero de repente cuando ocurre algo, aguanta igual, sigue firme. Pero no, yo pensaba que no podía leer y no exigía mucho, pero lo cierto es que empezaba a leer y me cansaba la vista, pero digo, voy a comprar la Biblia, porque al menos voy a tener la Biblia, la palabra de Dios va a estar conmigo. Y digo, bueno, y ahí compré una y me fui para campaña. Y cuando estaba ahí, oré al Señor, Dios, yo sé que tú me puedes enseñar a través de los predicadores, de ir a la iglesia, de escuchar la radio, porque ahí entonces uno aprovecha ese tiempo y tiene hambre de conocer más, ¿no? Entonces, cuando esto y dije, pero sé que tú me puedes enseñar aún más práctico y ser más provechoso, porque en cualquier lugar que pueda estar podré aprender más si tú me abres los ojos para leer la Biblia. Amén. Y abrí la Biblia y empecé a leer. Yo que oraba, Dios, enséñame a orar. Y ahí Dios me abrí la Biblia en el Salmo 51. Y de ahí entonces comenzó nuestro conocimiento de la voz de Dios. Le hablaba, oraba al Señor y abría la Biblia y entonces ahí encontraba la respuesta. Amén. Y no era de vez en cuando, era una y otra vez, escuchando la voz de Dios, sabiendo que era Dios, Amén. teniendo plena convicción de que Dios existía, que el mismo Dios, Amén. que me había perdonado, que me había hecho libre de la muerte, de la perdición, de todas aquellas cosas que me ataban, del pecado. El mismo Dios
me enseñaba en su palabra, me hablaba a través de su palabra y me llenaba también de su espíritu y de su gracia. Amén. Por eso es que usted sabe que tiene una congregación donde puede encontrar socorro, pero tiene también usted una Biblia en la cual usted puede encontrar que Dios le va a hablar. Amén. Y tiene usted una boca que le puede hablar a Dios. Y Dios le va a responder y usted tiene oídos espirituales. Y tiene aún más, tiene el Espíritu Santo que mora en usted, que le va a llevar a entender, a decirle, mira, esto es así. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y que después cuando usted escucha otras predicaciones, no va a estar apenas aprendiendo de los demás, sino confirmando aquello que Dios le estuvo hablando y enseñando, ministrando. Amén. Amén. Así que Gloria a nosotros Dios. necesitamos llegar delante de Él con confianza y con seguridad. Amén. Ahora viene el momento de orar, de leer. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esto es en el capítulo 14, versículo 15. A ver quién lee el versículo 16. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y él, a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Otro que lea el versículo siguiente, o sea, el 18 ya vamos, ¿no? Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y el segundo que dijo: Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. hay otro que pueda leer ahí el siguiente versículo que está acompañando la lectura. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugares. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Amén. De lo que venimos hablando, es esto lo que sucede, lo que Dios nos ha dado en este tiempo. Esa cena habla desde los días que el Señor Jesucristo comenzó a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas, a sanar a los corazones quebrantados, a abrir la cárcel de los presos, a anunciar libertad a los cautivos y a anunciar el año agradable del Señor. Entonces Jesús comparó esa manifestación de Dios, este tiempo de esta gracia, con una gran cena. Entonces nosotros podemos pensar, porque Él está en una fiesta, están sentados a la mesa, y nosotros podemos pensar que nosotros fuimos convidados a esa cena de este evangelio del reino, y hemos estado comiendo desde los días que nos hemos convertido, y necesitamos seguir comiendo y alimentándonos de la palabra, de la oración, de volvernos al Señor, de orar unos por otros, de que nos aconsejen, de que digamos una palabra de alientos a otros hasta los días que Jesús venga. Entonces, este tiempo, esos días de Jesús, Él está hablando directamente de los días de Él, pero está hablando del evangelio del reino, de lo que Dios ha puesto delante de la humanidad en este tiempo. Amén.
Entonces yo quisiera pensar en esa mesa de la cena a la cual el Señor nos está llamando, que hay sabrosos, maravillosos, voy a subir para acá porque está acoplado un poquito, manjares en esa mesa, hay manjares suculentos en la mesa de Dios. O sea, nosotros vamos a ser alimentados, alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida, vamos a ser completos en Dios. Amén. Porque nosotros tenemos cosas que vamos alcanzando, que vamos trabajando, que Dios nos va dando, que con la fuerza de nuestro brazo nosotros vamos conquistando. Pero nada se compara cuando nosotros nos sentamos a la mesa y comemos de los manjares del cielo. Amén. Porque eso es lo que sacia nuestra alma y nuestro ser. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en esa gran cena, o sea, Jesús está hablando lo mismo que yo ya hablé antes. Esta es un poco la continuidad de lo mismo. De que a Jesús, Dios envió el Evangelio a Israel y los convidados eran los sacerdotes, los gobernantes, los convidados eran los maestros, los doctores de la ley, pero ellos se estaban excusando diciendo, bueno, este movimiento no es de Dios. Nosotros si nos convertimos, dice Juan que algunos gobernantes, muchos de los gobernantes creían en él, pero no le confesaban públicamente porque ellos, para que no les expulsasen de las primeras sillas, no perder la reputación que tenían, la posición que tenían. Entonces, por eso, por eso es que Jesús está diciendo esto, esta parábola. Dice, muchos motivos tienen para no venir a la invitación de Dios, la invitación que nos invita, cree en mí, yo quiero caminar contigo. Amén. Yo quiero hacer tu matrimonio una gran bendición para que los demás vean de que yo soy tu Dios. Amén. Quiero bendecir tu empresa. Yo quiero abrirte puertas de trabajo. Ven, camina conmigo. Amén. Yo quiero sanar tu corazón, Amén. sanar tu alma. Amén. Eso es lo que lo que Dios hace con nosotros, nos alimenta, nos Gloria a Dios. invita a toda la humanidad. Usted sabe que hoy ha cambiado un poco, pero antiguamente para convertirse era difícil. Tenía que estar casi medio muerto para convertirse. Porque la propaganda de muchos de los evangélicos de nosotros era: si usted tiene problema en el matrimonio, si usted está con un cáncer, si usted tiene una enfermedad, si usted está pasando un problema, venga que Jesucristo va a dar un reino en eso. A todos los atormentados, venga. ¿Qué va a venir el atormentado? Solo que alguien me traiga, si no viene. Pero hoy usted sabe que cambió un poco y entonces todo el mundo necesita de Jesucristo. Amén. Y aquí nosotros vemos que el Señor llamó a todos a la cena, este tiempo de arrepentirse y convertirse y de ser instruidos, ministrados, llenados y edificados por Dios. Entonces nosotros vamos a imaginarnos una mesa preparada aquí hasta que el Señor Jesucristo venga. Esa mesa está, y yo creo que va a seguir después también, porque después de la venida del Señor Jesús, después de la tribulación, va a haber paz en la tierra por 1000 años. Va a haber bendición. Las naciones van a reconocer al único Dios verdadero y van a ir a llevar ofrenda. Ahí van a ir de las naciones. Imagínense los gobernantes de aquí del Uruguay yendo allá a Israel, principalmente los que son contra Israel. Solo no se manifiestan mucho porque dicen: no podemos, los Estados Unidos son los que nosotros hemos vendido casi todo el Uruguay, son los que defienden Israel. Si nosotros abrimos mucho la boca, tampoco somos tontos, pero hay mucha gente que quiere que no ellos, pero sí el que mora en ellos, a los dioses que ellos sirven, no quieren la bendición de Israel.
Pero en ese tiempo, dicen, las naciones van a ir a llevar ofrendas a Israel. El gobierno de sobre toda la tierra su cabeza va a estar allá en la Jerusalén. Amén. Amén. En esos 1000 años, cuando el diablo va a ser puesto allá en el infierno. Y usted no debe de estar allí para ver el diablo encadenado, porque es que allí los que están, la gente que está ahí, van a verlo al diablo, al Satanás, a Lucifer, a ese que engaña a las naciones, lo van a ver ahí en el infierno siendo atormentado como ellos, como el diablo los atormenta hoy. Dice, opa, ¿y tú no eras el grande que engañabas las naciones? Y ahora estás aquí como uno de nosotros. Ahí va a estar el diablo, no va a andar en el mundo. Más dice que pasa 1000 años y Dios es muy misericordioso, no va a soltar el diablo. Y el diablo va a endiablar otras naciones, y entonces ahí es la guerra del Armagedón, ahí es el juicio final después. Ahí es cuando la tierra y el cielo van a ser arrollados para ser quemados. Ahí es cuando Dios va a crear cielos nuevos y tierras nuevas. Ahí ya es cuando la Jerusalén que está en el tercer cielo va a descender a la tierra. Entonces ahí sí vamos a morar en la tierra, y nuestro Dios va a ser el Rey de Gloria, y ahí no habrá tristeza, no habrá dolor, ahí no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá angustia, no habrá demonios. Es lo que dice la Biblia. Así que la bendición va a seguir, pero esta gran cena, este llamado de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y para que nosotros entendamos, es lo que nosotros leemos en la Biblia de lo que estuvo sucediendo: el perdón de los pecados, la sanidad de las enfermedades. Y había enfermedades que estaban ligadas a los pecados. Cuando las personas eran perdonadas, luego quedaban sanadas. Ahí había ataduras en el alma, en la vida, que eran por causa del pecado. Cuando las personas se sentían perdonados, entonces se sienten libres. Así era la cena de Jesús. Había perdón, sanidad. Había en esa cena, la persona podía comer, levantar su autoestima. Dios le restauraba su imagen, su valor. Si hay alguien que le ha dado valor al ser humano, si hay alguien que me ha valorado a mí, que me ha honrado, es Dios, perdonándome. Amén. Cambiando mi vida, Amén. Socorriéndome. Así Amén. Dios ha estado haciendo con usted. Gloria Por a eso Dios. debe acercarse a Él con Gloria a Dios. confianza. Gloria a Dios, sí, Señor. Y las excusas nuestras hoy pueden ser el desánimo, yo que sé, tantas otras cosas. Quizás no tengamos unas 5 juntas de bueyes, porque hoy ya se hará contrator, ¿no? Y quizás hoy ya no hay mucho casamiento, hay pocos, pero hay. Y el campo está caro también, pero hay muchas cosas que se oponen a que nosotros vengamos y comamos en esa mesa. Pero esa mesa, esa cena, tiene perdón, tiene sanidad, tiene liberación, tiene sabiduría de Dios, tiene llenura, bautismo con el Espíritu Amén. Santo, Amén. tiene avivamiento. Amén. Esa mesa del Señor tiene visiones, tiene sueños, Amén. tiene ahí lo que nosotros podamos imaginar de parte de Dios está ahí. Jesús dice, la mesa está preparada, o sea, ya está servido, solo tenemos que apropiarnos y acercarnos a Dios con Amén. confianza. Amén. Por eso es levantar nuestros ojos y ver, Señor, ¿qué has hecho en mi vida? Y hemos visto lo que Dios estaba haciendo. Sí, Señor. Y Él quiere Gracias. continuar. Gracias, Señor. El hijo acá, cuando llegó, aquel hijo que llegó, que el otro se enojó, él cuando llegó, Dios le dijo, bueno, ahora tienes aquí este cuartito, porque tú te llevaste una fortuna, mira, y pusiste afuera, ahora vas a dormir aquí. Ahora tú vas a trabajar allá en aquel trabajo más pesado, ¿no? Estaban en construcción, había el que dirigía, pero había el otro que hacía la mezcla. En aquel tiempo no había las máquinas para hacer, entonces había que hacer a pala nomás. Dice, tú vas a ir a trabajar allí porque tú necesitas sentir el rigor del trabajo, porque
tú pusiste afuera aquellas cosas, entonces no, dice que el Señor le puso el anillo, diciendo, este también es heredero, a quien todo lo que tengo, no importa lo que haya hecho, el Señor le puso vestiduras nuevas. Amén. Y el Señor le dio un abrazo. Gloria a Dios. Así nosotros debemos llegar Sí, al Señor. Amén. No importa la posición que tengamos, no importa si estamos adentro de la iglesia o si estamos afuera, si hayamos estado donde hayamos estado, todos necesitamos venir y sentarnos a la mesa con el Rey. Amén. Y comer de esas bendiciones y Amén. esa gloria de Dios. Amén. Y dice el salmista David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Amén. Junto a aguas de reposo confortará mi alma por amor de su nombre. Amén. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Amén. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que puede estar angustiando? Dice que Dios sirve mesa. Gracias. Él prepara mesa delante de los angustiadores. Hay una salida, hay una intervención de Dios. Amén. Para usted, porque dice el salmista, tú preparas mesa delante de mis angustiadores. Y si nosotros miramos un poco la vida de David, vamos a ver que de repente David estaba rodeado por Saúl. Y llega alguien y dice, mira Saúl, están invadiendo la nación. Y David y Saúl deja de perseguir a David cuando la oportunidad era de que sí o sí lo capturaba, y ellos eran mayor en número y gente de guerra. Y algo que David no quería era pelear, enfrentar a David. David no quería era enfrentar a Saúl en pelea. Dice, Dios lo puso ahí, que Dios lo saque. Él es ungido de Dios. Guárdeme Dios de tocar al ungido de Dios. Entonces yo creo que ese salmo tiene que ver con esas veces que Dios también les preparó mesa de alegría, de liberación, diciendo, mira, yo soy el que te tengo en mi mano. Amén. Yo soy el que te cuido. Dios Amén. te dice, yo soy el que te cuido, yo soy el que te guardo. Amén. No temas. Hay personas Amén. que quieren entregar su corazón, su vida al Señor, mas están con temor. No temas, el Señor es lo mejor que te Amén. puede pasar. Amén. La gloria que Dios tiene Amén. para tu vida, la mesa que Dios te tiene preparada. Amén. Amén. Aleluya. Por eso es Gloria a necesario entrar en el reino, Aleluya. renunciar las cosas que nos están atando como argumentos, diciendo, bueno, con que Dios me dé una bendicioncita ahí de mantener, ya está. Póngase de pie porque cosas grandes Dios quiere hacer en Amén. este Gloria día, a Dios. esta noche. Amén. La Biblia dice que nosotros acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amén. En Hebreos dice así, que ahora Dios nos ha hablado por medio del Señor Jesucristo. En estos días, dice Hebreos, y ya hacía como 80 años que el Señor Jesucristo ya había venido y había muerto y resucitado más, cuando se escribió el libro de Hebreos. Y él dice, en estos días nos ha hablado por su Hijo. Y Dios ha testificado también con los que han estado con Él, con prodigios, con milagros, con señales y con derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y por qué le está diciendo eso? Porque la gente se había acostumbrado, bueno, Dios lo hizo allá en el pasado, ahora tenemos que volver a circuncidarnos, a guardar la ley. Ahora, si nosotros no hacemos, Dios no puede hacer. Pero Él dice, es tiempo de misericordia. Ese es el camino. Es tiempo de experimentar a Dios. Amén. Usted escucha la palabra, mas tiene que experimentar, va acompañado, porque eso es lo que lo mantiene, es lo que le lleva a fructificar, a permanecer, a levantarse. Dios le da nuevas fuerzas. Usted está pensando, las personas a veces piensan, bueno, no hay más nada, estoy cansado, ya no da.
voy a abandonarlas, y alza los ojos al cielo. Y dice como el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es de esto que yo le estoy hablando, de una intervención de Dios en su espíritu, en su alma, de una manifestación de la gloria de Dios para cambiar su manera de ver el futuro, de ver este tiempo. Aleluya. Y no hay nada que le pueda agobiar tanto como que Dios no pueda intervenir. Lo que le dijo el Señor a su criado, a su siervo, el padre de familia, dice: ve, esfuérzanos a entrar para que se llene mi casa. Y es eso lo que el Espíritu Santo trata hoy, de forzarnos a entrar a esa mesa, tomar de lo que Dios nos ha dado. Quiero orar por ustedes en esta noche. Queremos orar. Tenemos hermanos, hermanas que nos ayudan a orar, que están ungidos, que tienen una impartición para traer sobre su vida de sanidad, de renuevo, de cambio, de liberación. Pero usted cree en la gloria de Dios en esta casa. Es por medio del nombre del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el que sana. Es Él nuestra casa. No es el pastor, no somos los obreros, es Él, pero somos su cuerpo. Somos sus hijos, somos su cuerpo y Él trae renovación. Y tú puedes pensar, bueno, yo ya no tengo más, pero Dios sabe que Dios siempre tiene algo. La Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oídos escuchó. Puede intervenir hoy en tu vida y salvarte, liberarte, cambiarte, llenarte del Espíritu Santo. Por eso, si alguien quiere que oremos, puede estar pasando, porque ya nos estamos por ir. Ya estamos por volver, pero rápido, queremos orar. Para que el Señor toque su vida, aleluya, para que confirme su palabra, para que te llene del Espíritu Santo.